Su Excelentísimo Nuncio Apostólico y representante personal de Su Santidad el Papa Francisco, Secretario de la Nunciatura Apostólica, Su Excelencia Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Su Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor José Luis Escobar Alas, Director Vicario, Edwin Alexander Enríquez, Presbítero Roque Regalado, a quien felicito por su excelente presentación, Presbítero Eduardo Carrán y demás integrantes de la mesa que preside este evento, comunidades parroquiales aquí presentes y, sobre todo, amigos y amigas que nos escuchan a través de los medios de comunicación de la Iglesia. Yo inicialmente debería dar las gracias por la amable invitación que se me extiende para participar en esta actividad que considero una actividad que se produce en un momento particularmente significativo de la vida política y social de El Salvador. Pero quizás mis primeras palabras tienen que ser de felicitación para el grupo de animación musical por su excelente participación. Felicito realmente su profesionalismo y quiero decir que he considerado conveniente estructurar la participación de tal manera que en una primera parte, retomando muchos de los temas tratados por el presbítero Roque Regalado, gracias, y después trabajando sobre la base de nuestra propia realidad nacional, desarrollemos lo que va a ser un tema que no solamente es sustantivo, sino de profunda actualidad, la construcción de la paz en la realidad salvadoreña. En esa línea, a mí me gustaría precisar que uno de los propósitos de mi participación sería descalificar algunas equivalencias o sinónimos de paz. Algunos, a lo mejor de manera no tan desinteresada, han intentado introducir en el imaginario social la idea que el simple apaciguamiento o que la quietud social equivale a la paz. La idea de la paz debe verse como un derecho humano fundamental y como un valor, y por tanto la paz debe ser considerada desde una perspectiva lo más amplia e integral posible, porque al final no es una concesión gratuita ni generosa de nadie, es el resultado de una conquista social. Por eso el gran aporte de la Iglesia, del pensamiento de la Iglesia, es introducir, como veremos más adelante, la noción de justicia social vinculada a la paz. En esa línea, muy rápidamente, y para hacer una aproximación al tema, menciono algunos antecedentes sobre qué es la paz. La paz está tratada ya desde la cultura china, donde la idea de la paz tiene que verse como lo opuesto al conflicto. Pero algo interesante que introducen el pensamiento chino es que la idea de la paz implica o comporta condiciones ambientales. En otras palabras, no es un producto ni espontáneo ni 100% logrado, sino que es un producto que se construye de manera casi artesanal y de manera cotidiana. También más adelante, pensadores distinguidos como Immanuel Kant, padre del idealismo, que definió que el hombre nunca puede ser instrumento de nada, sino que el hombre debe ser una finalidad en sí mismo, como lo dice el mensaje de la jornada de este año. Hay una reducción de su dignidad cuando el hombre es ocupado para intereses de diversos signos. El hombre es siempre un fin en sí mismo y nunca un medio. Él, Immanuel Kant, escribe un tratado sobre la paz perpetua. También el insigne filósofo neerlandés Erasmo de Rotterdam nos dice unas palabras que son iluminadoras. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. La paz es una conquista, no es una concesión ni gratuita ni generosa del poder, que supone unas condiciones de ambiente histórico y estructurales
que se construyen día a día, a veces de manera casi invisible. Pero también en América Latina, pensadores y luchadores como por ejemplo Benito Juárez, el gran patriota mexicano, que nos recuerda con su pensamiento que el respeto al derecho ajeno es la paz, porque al final mi derecho llega a donde comienza el derecho ajeno. El reverendo Martin Luther King, asesinado en 1968 por ser un adalid de la paz, nos dice que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y aquí subraya lo que después la Iglesia va a retomar de manera muy iluminadora, con la idea de que la paz está vinculada no de manera simple, sino con una vinculación íntima a la noción de justicia social. Y termino en este recuento histórico citando también una frase que creo que es no solamente llamativa, sino muy aplicable al contexto o entorno que vive nuestro país en este momento, como es lo que el padre de la India, el Mahatma Gandhi, dijo: no hay caminos hacia la paz es el camino. Por eso es importante que todas estas frases, que no son frases etéreas o abstractas, sino que responden a contextos, puedan ser y deban ser aplicadas en nuestro medio social. Debo decir finalmente que la idea de la paz en este momento está muy relacionada con los aportes de un pensador noruego como es Johannes Galtung. Galtung, padre de las misiones de paz de Naciones Unidas, padre de los cascos azules, introduce la noción o la división de la paz en una paz que es negativa, que es una paz reducida a la simple ausencia de conflicto, a una paz positiva, una paz que implica y que comporta desafíos cotidianos, una obra artesanal, y que significa que no podrá haber paz si no hay justicia, si no hay equidad, si no hay compartición, si no hay participación. Porque no me dejarán mentir, y aquí ya entro a la segunda parte de la temática asignada, no me dejarán mentir que en El Salvador se ha confeccionado de manera gradual pero inexorable dos sociedades, o más bien una, atravesada por un profundo abismo que nos separa y que es profundizada día a día. Por un lado el abismo, la mayoría social debatiéndose entre ser pobre y miserable, y por el otro, de manera escandalosa, un sector minoritario debatiéndose entre ser rico y ser opulento. La primera parte de la sociedad, la mayoría, vive en pleno siglo XIX y la segunda en pleno siglo XXI, gozando de sus beneficios y sus virtudes. Por eso ahora diría yo que de la paz impuesta por los pueblos conquistadores, de la paz totalitaria, que es la paz de los cementerios o paz de los cipreses, de esa paz en sentido negativo, debemos avanzar no a la paz en sentido positivo de Galtung, sino sobre todo a la paz de la que nos habla paz en la tierra y de la que nos habla el pensamiento eclesial, una paz con justicia social. Más aún, y tal como lo decía muy bien el padre Roque, más aún ahora que de conformidad al mensaje que nos comparte su santidad, hablamos de 4 crisis. Una crisis en primer lugar de migrantes, pero nadie es ilegal. Una crisis también ambiental, una crisis que tiene que ver también con la alimentación y una profunda crisis muy vinculada al momento de la pandemia. Y por eso recientemente la Universidad Jesuita en sus mediciones de opinión pública señalaba que el primer y central problema de esta sociedad es el problema de la pandemia, pero todo lo que esto ha significado. Y en ese sentido hablaba del problema de la economía, del problema del endeudamiento como el segundo tema que más aflige y aqueja a los salvadoreños. Pero ¿cómo no nos va a quejar si 187 familias en El Salvador son dueñas del 85% de la riqueza de este país? ¿Qué modelo de sociedad hemos construido
¿Qué sociedad más dividida hemos construido? Y en esto hay a lo mejor responsabilidades compartidas. Un tercer problema es la delincuencia y la inseguridad. Ciertamente se han registrado avances notables en el tema del control de la violencia, pero la violencia es pobreza, y la pobreza en El Salvador ha crecido casi el 10% en el periodo de la pandemia. De 38, 39%, hoy hablamos que casi 1 de cada 2 salvadoreños vive en condición de pobreza. Y la pobreza, esto me lo enseñó la Iglesia, la pobreza es un escándalo, pero además la pobreza es una gravísima violación a los derechos humanos. El desempleo y lo que yo considero que es el crónico y estructural problema de esta sociedad es el problema de la impunidad. De cada 100 homicidios, menos de 10 terminarán en la condena del homicida. Entre 5 y 10 terminarán en condena. ¿Qué modelo de justicia estamos hablando? Por eso es importante, como lo decía también el expositor anterior, que no solamente veamos de una manera teórico-filosófica el documento que nos comparte en este momento tan oportuno la Iglesia, sino que lo apliquemos en el día a día, lo hagamos vivencial. La corrupción también es otro grave problema, pero es un problema que parte de una idea. Hay algunas personas que les hace tanta falta la moral que mejor tienen dos, son los de doble moral. El que tiene doble moral no tiene ninguna. Por eso importante es que en el desafío del día a día entendamos que este mensaje que nos comparte su Santidad Francisco nos debe iluminar como cristianos, como católicos. A finales del 20, es decir, del año recién pasado, una tercera parte de la población adulta de este país consideró que estaba en peor condición que en el 2019. 8 de cada 10 salvadoreños sostuvieron que la situación económica o está igual o ha empeorado. Y finalmente, 3 de cada 10 salvadoreños, es decir, casi el 33, la tercera parte, afirmó que mejor deseaba irse o migrar a otro país. ¿Qué modelo de sociedad hemos creado que sobre todo a los jóvenes le damos como primera opción mejor irse? ¿Quién está pensando en proyectos de vida aquí? ¿Y quién no sigue creyendo que en el norte está su solución? Cuidado, una sociedad que está sustentada con ese criterio no puede ser funcional, ni mucho menos humana. Y finalmente, la encuesta que cito del YUDOP de la UCA nos señala que 1 de cada 10 salvadoreños presenció un maltrato policial o un maltrato de las Fuerzas Armadas. Esto no puede ser permitido. Pero hemos normalizado muchas conductas que deberían ser escandalosas, que deberían ser motivo de vergüenza, pero hemos terminado por normalizarlas y quizás por banalizarlas o trivializarlas. El llamado entonces es, ya a lo mejor que no nos sorprendamos, pero sí que nos indignemos, porque lo que le hicieron al otro me lo hicieron a mí, tal como lo dice también el mensaje, la idea de la solidaridad. Voy a terminar solo diciendo que en este momento estamos en un momento particularmente significativo de la vida política y pública de este país. Me imagino que todas las generaciones dirán que este es el momento más particularmente dramático de la vida social de este país. Pero ahora solamente quiero decir que estamos también dirigidos a veces por líderes políticos que menosprecian lo histórico. De ahí el menosprecio, por ejemplo, a los acuerdos de paz, que como toda obra humana es imperfecta, que como toda obra humana tiene graves falencias, pero que nos marcaba un sendero y un rumbo y que se constituye en un norte axiológico para llevar a esta sociedad a un mejor modelo de sociedad. El desprecio entonces por lo histórico caracteriza a esos líderes muy populistas a veces. Otro aspecto es que los temas centrales de esta sociedad, como la marginalidad, la exclusión, el problema de la pobreza que he citado, la violencia, etcétera, a veces son vistos de manera muy trivial. Y lo único que escucho para resolver estos crónicos y estructurales problemas es: hay que acabar con la violencia y hay que acabar con la pobreza. ¿Pero cómo?
Si todas las sociedades se plantean los mismos desafíos, pero las metodologías son diferentes. Hay un problema y es que muchos líderes políticos, no solo de hoy, sino de siempre en este país, porque se han alejado de la palabra y de la promesa perfecta de Dios, muchos de los líderes políticos de este país se creen propietarios de la verdad y la registran en el Centro Nacional de Registros a su nombre. Y la verdad es una construcción social. Por eso es importante que entendamos que solamente con el concurso de todos y todas, cada quien en el ámbito de sus propias responsabilidades y cada quien en la medida de sus posibilidades, va a poder construir un modelo de sociedad que sea vivencial, que sea funcional y sobre todo que sea humano. Hay, por último, y bien lo decía San Juan Pablo II, una tendencia en el mundo de hoy, no solo al hedonismo y al materialismo social, sino al profundo extravío de valores. No tenemos nortes, no tenemos horizontes para dónde ir, es la sensación de extravío social. Y aquí el llamado a la Iglesia en el sentido del rol iluminador y orientativo que le corresponde. Miren esa posición que adoptó la Iglesia en el tema del agua. Esa postura nos animó, nos hizo que a todos tuviéramos una sensación de esperanza. Por eso la Iglesia, que es nuestra madre Iglesia, como lo decía nuestro arzobispo recientemente, porque es madre de todos y de todas, debe ser, sobre todo hoy que los políticos, que la academia, que los partidos y que todo el mundo ha fallado, debe ser el faro que ilumine la construcción de la nueva sociedad. Muchas gracias.